buenas tardes, queridos amigos, en esta tarde maravillosa del 7 de julio. No, 6 de julio. Sí, ya se anda corriendo más. No, 6 de julio fue una fecha muy importante para México porque siempre fueron las elecciones en esa fecha. Recordarán por lo menos dos de las elecciones importantes, aquel 8 de julio, aquel 6 de julio de 1988, aquel julio también en donde se llevó a cabo la elección para la Ciudad de México y por primera vez la ganó el ingeniero Cárdenas. Fue representativa. Ahora fue el 1 de julio. Recorrieron las fechas, ¿no? Fue la primera vez que lo recorrieron y por eso. Y les quiero decir que, bueno, en esta ocasión nuestro programa tendrá dos temas importantes y un tema que ha querido plantear nuestro querido amigo Oscar. Por un lado, vamos a tener que recuperar el debate sobre todo la información sobre el COVID y las nuevas medidas que se han tenido que adoptar, porque parece que no tenemos aprendizaje de lo que está ocurriendo. Y también ha habido una campaña brutal para comparar a México y decir, no, ya ven, no salimos adelante, porque hoy tenemos más fallecidos que en otras naciones. Y bueno, ahorita lo vamos a platicar. Por otro lado, vamos a platicar un tema que sigue siendo candente, no pudimos abordarlo la última, tiene que ver con el tema de la violencia, sobre todo en el Bajío, y la responsabilidad que adquieren personajes como el gobernador del estado de Guanajuato y los que están al cargo de la seguridad y de la justicia, tanto el Tribunal Superior de Justicia del Estado como el procurador, ahora fiscal general de justicia de esa entidad. Y vamos a hablar de eso porque además pues hay datos que realmente son pues muy reveladores de cómo lo está viviendo la ciudadanía. Tenemos una información muy importante de Celaya y de otros lugares, ya nos platicará nuestro querido amigo Carlos. Y finalmente abordaremos un tema, no por ello decía yo menos importante, pero quizás más doméstico que vale la pena conversarlo. Nos hablará nuestro querido amigo Oscar Ruiz del asunto relacionado de los cobros que insisten tanto las tarjetas, sobre todo lo que le llaman los burós que hacen la cobranza y que seguramente usted los ha sufrido, lo han estado molestando todo el tiempo. Bueno, pues le vamos a dar algunas recomendaciones. Así que bueno, vamos a hablar de esto. Es probable que ya el miércoles estamos consiguiendo a nuestro amigo Enrique Vargas para hablar de la visita ya formal que estará realizando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Estados Unidos en relación a esta ya entrada en vigor del Tratado de Comercio que tenemos ahora, el nuevo TEMEC, que se le conoce, y esperemos que pueda también acompañarnos en esta sesión. Así que sin más, le pido a mi amigo Sigifredo Rodríguez que nos platique de los datos que tiene sobre cómo fue evolucionando el COVID y por qué tenemos de nuevo algunas medidas que parecerían contradictorias, pero que resultan necesarias luego del comportamiento de nuestros ciudadanos. Adelante, Sigi. Buenas tardes, Ulises, Carlos, Oscar. Pues feliz lunes de segunda semana de semáforo naranja. Un semáforo naranja, pues más o menos medio en tonos rojizos, digamos, ¿no? Ha habido una cierre y apertura del Zócalo porque pues la gente no se pudo comportar como debían. En el caso de los comerciantes del Zócalo de la Ciudad de México, pues estaba planteado que se abrieran por números de locales, pares y nones, alternados, que hubiera personal organizando la entrada, que hubiera un máximo de aforo, que hubiera gel sanitizante en las entradas, que hubiera cubrebocas, que hubiera máscaras, caretas. Pues nada de eso hubo, desgraciadamente, y bueno, pues las consecuencias están a la mano. Es difícil todavía confirmar que ha habido un aumento de casos por esta semana previa, es la que tendríamos que contabilizar en los nuevos contagios, sobre todo en casos nuevos, porque entrarían dentro de los 14 últimos días y se estarían contabilizando, como lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones, como los activos, 14 días y presentan síntomas recientes. Si bien entonces veníamos con un récord perfecto, fabuloso, el ACMES había presentado el 1 de junio más o menos, fue la fecha con mayor incidencia en la Ciudad de México, y de ahí fuimos para abajo. Ustedes saben, ya hemos platicado de estos famosos valles y
y crestas. Las crestas pues tienen que ver con generalmente con los lunes o martes, que es cuando se ajustan los días, sábado y domingo, que hay poco personal en las clínicas que reportan las incidencias, y sábado y domingo bajan mucho, el lunes se ajustan muchas de las que no se pudieron reportar en sábado y domingo, y luego decrece un poquito. Fíjense bien, cuando tenemos generalmente crestas altas al principio de la semana, lunes, martes, más o menos, y decrece hacia el viernes. Y eso indica casi siempre, por lo que hemos visto en el ritmo, y tiene que ver con el reporte. Claro que esto no es un análisis científico ni estadístico, tampoco es solamente empírico, y se los digo por lo que hemos observado. Generalmente viene a la baja la tendencia, pero cuando se invierte, es decir, cuando el día más alto, la cresta, se sitúa hacia jueves, viernes, entonces parece ser que vienen casos ya en ascendencia y que tendríamos que esperar la siguiente semana con un aumento en los índices, desgraciadamente, de contagios, lo cual ustedes ya saben, ¿no? En una epidemia es exponencial, alto índice de contagio en la semana que corre, quiere decir más contagios en la siguiente semana. Revertirlo cuesta muchísimo trabajo, como nos ha costado la Ciudad de México, un montón de meses, tiempo, esfuerzo y demás, y parece que, ojalá y no, se nos está viniendo no exactamente un rebrote, pero sí un repunte de las cifras. Para la semana ya del 29 al 5 de junio, julio, perdón, del 22 de junio al 5 de julio, que terminó el día de ayer, domingo, ya tenemos una cresta alta, más alta que la que se venía registrando en la anterior, que era más o menos la del 23 de junio y que fue martes. Fíjense qué significativo, ¿no? Lo que les decía, se va recorriendo la cresta a lo largo de la semana, cuando las cifras se van anunciando que pueden crecer la semana subsecuente. Entonces ya tenemos por ahora, en esta semana, perdón, esta semana que pasó, para el lunes pasado, ya tenemos más que lo que había habido la semana anterior, es decir, la del 22-23, la que empezó en 22-23, esta del 29 ya tenemos cifras más altas, y todavía falta sumar los sospechosos, que son más o menos, ahorita les voy a decir, para esa misma fecha, para el 29 más o menos en adelante. Vamos a ver que cargue. Y si para julio 3, 29, bueno, 29 tenemos todavía pocos, todavía se te podrían sumar alrededor de 100 casos, más o menos, para esta fecha, para el 29 y la semana subsecuente, para esa cresta y su valle. Así que sí, todo parece indicar que vamos a tener una elevación de casos en la Ciudad de México, gracias a la indisciplina de muchas personas, de algunos negocios, de este volcamiento hacia el Zócalo, pero también de medios de comunicación que se vieron realmente gachos, gandallas, en andar promocionando que la Ciudad de México estaba en verde, cuando no había ninguna información, ni sospecha, ni desliz de la autoridad, ni nada por el estilo para ello, que hizo que mucha gente que no tiene acceso a información de calidad, pues sí saliera y desgraciadamente se arriesgara a contagios. ¿Cómo la ven? Bien, pues adelante, compañeros, sus comentarios. Oscar, Carlos. Pues sin duda muy mal, porque al final del día todavía el estado de emergencia prevalece en un semáforo que idealmente implica que continuemos en casa. Y en esta implicación les quiero compartir que tuve la oportunidad de intervenir en un foro la semana pasada y platicaba sobre viviendas mínimas, o estas pequeñas viviendas que en un primer momento se desarrollaron con el objeto de pensar en que podían ser funcionales nada más para descansar, salir a trabajar durante el día y regresar a la casa y descansar durante el resto, bañarse y continuar con los procesos. Pero estas viviendas mínimas ahora se concentran en una situación especial porque implica que permanentemente estemos en nuestras casas, en pequeños espacios que oscilan entre los 25 a los 48 metros cuadrados. En este tenor también quiero comentarles que el tema precisamente que voy a abordar de hoy es de suma importancia para todos los consumidores de créditos, sean créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito, automotrices, préstamos personales, préstamos a la nómina, en donde
de repente llega una dinámica, una situación de cobro por los despachos, famosos despachos de cobranza. Y bueno, muchas veces hemos recibido llamadas de estos despachos que emplean un lenguaje soez, grosero, intimidatorio, incluso grotesco, generando presión psicológica, denostando moralmente a cualquier persona que conteste el teléfono, sea el titular de la cuenta o no. En ocasiones se suplantan de identidad, haciéndose pasar por autoridades o otro tipo de personal o actuarios. En todos los casos, el denominador común se llama violencia. Y esta violencia puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser moral, inclusive llegando a los excesos de que en unas ocasiones hasta ponen papeletas en el condominio o en el edificio con los vecinos, van y les tocan, tiene un vecino moroso, no confía en él, nos debe, tiene que pagar, es irresponsable, sí tiene el recurso, pero no quiere hacer el pago. Al respecto tenemos un aliado importante. Pero ahorita regresamos sobre eso, Oscar. Para terminar de redondear sobre el tema COVID, si te parece. Claro, por supuesto, mi buen La Ulises, introducción que has dado es importante, pero vamos a terminar de redondear. Carlos, sobre el tema COVID. Sí, claro, el tema COVID no puede estar alejado de lo que sigue planteó y de esta invasión que hubo en el centro histórico a partir de que de manera irresponsable se avisó de que la Ciudad de México estaba en verde. Lo platicábamos con Ricardo Ruiz. Hay rebrotes porque hay rebrutos. O sea, le estás diciendo a un país donde la mayoría de la gente no lee o no comprende lo que lee, a un país que el amarillo en el semáforo significa acelérale, güey, porque si no, no pasas, que se guarde. Cierto. O sea, le estás diciendo a eso, vamos, y dejando a un lado, lo hemos discutido en anteriores emisiones, en decir era necesario que la gente saliera porque vive al día, los comercios habían estado cerrados, tienen inventarios, tienen que pagar la nómina, Vale, no se justifica, no se justifica. Y lo decía y mantengo mi idea de que el centro histórico de la Ciudad de México tiene que migrar, tiene que evolucionar a que sea un centro como las ciudades europeas, las grandes ciudades europeas, un centro peatonal, con horarios establecidos para la carga y descarga de mercancías, fuera de los horarios en donde la gente que habitualmente consume ahí acude a hacer sus compras de materias primas y you name it, lo que sea, ¿no? La Rambla barcelonesa, mi buen Carlos. Dale, el centro de Londres, el de Madrid, vamos a... Sí, hacer un centro peatonal, eso lo limpia, le quita ruido, lo hace más atractivo para el turismo, la gente va a ir con más tranquilidad, no vas a tener a los dos chavitos en una itálica queriéndote asaltar, cabrón, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones tenemos que evolucionar más tarde que temprano. No sé qué, no estoy de acuerdo en que te dejen entrar, digamos, por el apellido, ¿no? Se me hace no estoy muy de acuerdo con esa idea, sino más bien debería de apoyar, meterle más a la concientización y sí, la política de comunicación social que se tiene sobre las decisiones que se toman tiene que ser más enfocada a crear conciencia. Usen el tapabocas, tengan síntomas o no, es por solidaridad, es por comunidad y, vamos, es por comunidad, ¿no? O sea, necesitamos hacerlo. Va a haber rebrotes, yo no soy muy positivo en el sentido de que logremos achatarlo, ¿no? Si esta es la ciudad que tiene más comunicación, es la ciudad más comunicada, la ciudad con más conciencia, la ciudad más leída, hacemos esas barrabasadas, pues, ¿qué te puedes esperar de otros lugares en donde no llega tanto la comunicación o las medidas que están tomando que no son coordinadas, ¿no? Ese sería mi punto de vista, maestro Sigui. Oscar, pues muchas gracias. Creo que coincidiendo lo hemos vuelto a poner en la mesa de la discusión porque sin duda es una responsabilidad compartida. Yo comentaba hace un momento y creo que esa es una de las cosas que también tenemos que cuidar, que en esta responsabilidad compartida no solamente podemos decir, el gobierno, y por eso ahora estamos mal, digo, el cabeceo de hoy de la mayor parte de los periódicos, empezando por el Reforma, hablaban de que estábamos rebasando ya el número de fallecidos respecto a otros países, en una lógica como si esa hubiera sido la competencia o si solamente sobre eso se pudiera medir. Cuando hablamos de más personas, hablamos de un territorio mucho más expandido de lo que
es Francia o de lo que es cualquiera de los países que tenemos. Estamos viviendo momentos complicados. Hay estados de la República que apenas están empezando a sufrir, digamos, de manera mucho más intensa el COVID de lo que lo habían sufrido al principio. Y apenas en algunas zonas han empezado a entender que realmente existe el riesgo de vida si te contaminas, si te enfermas, y parecía que antes era, no, eso no es mentira, eso no va a pasar. Hemos, creo que, avanzado paulatinamente en entender que sí es verdad que esta pandemia, esta enfermedad, este virus, es algo que está cambiando nuestras vidas, que ha llegado para quedarse en algún sentido en nuestra forma de cotidianidad y que tenemos que ser respetuosos de las medidas y las acciones que nos están proponiendo. Por eso vale la pena decirlo, si queremos que la ciudad entre lo más pronto posible a la fase verde, tenemos que cuidar la fase naranja y tenemos que evitar regresar al rojo. Si nosotros no hacemos lo necesario para que esto suceda, será muy complicado. Creo que las medidas en ocasiones como estas que tú mencionas bien, Carlos, y otros, pues tratan buscando de una u otra manera hacer entender. Sí, en un país en donde la gente no sabe usar el tapabocas y es la maca de papada, ¿no? O sea, es muy complicado hacer que la gente lo entienda, ¿no? O sea, los ves acá con el tapabocas acá y el taco en la mano. Entonces, vale la pena recordarlo. Creo que vamos en esa ruta. Ahora, un apunte muy rápido, maestro estadístico. La población de Italia, con lo que se ha estado comparando, la de México y la de España, pues son sumamente disímbolas, ¿no? Entonces, no se pueden comparar ni estamos en el ranking de funciones tercero o cuarto, como lo han querido ver algunos malintencionadamente, porque México tiene 126, 128 millones de personas, mientras que Italia tiene 60, o sea, menos de la mitad, o sea, no de ninguna manera puede aplicar. Y España tiene todavía mucho menos, tiene 44.7 millones, o sea, la diferencia es abismal. Entonces sí han sido sumamente malintencionadas las... Son comparaciones mala leche que no tienen ni pies ni cabeza. Absolutamente, o sea, sí son cosas distintas. Correcto. Y además tienen una fracción de territorio de lo que tiene México, ¿no? Además. Por poner ejemplo, Italia tiene una quinta parte del territorio nacional. La población nacional, es distinta, hay más viejitos allá, o sea, no es comparable de ningún punto de vista. Muy bien, pues ahora comentemos el tema que les propuse, que tiene que ver con la violencia en un estado de la República gobernado por un partido distinto del gobierno federal, con un gobernador muy activo y que ha tenido, pues digamos, hasta la actitud de decir, no vamos a permitir que entren y que me digan, pero es el que ha tenido el mayor índice de violencia, y me refiero a Guanajuato. Sí. Así que, pues adelante, Carlos, coméntanos tú que eres semi-originario de esa zona. Fue medio avecindado. Eres medio cachanilla, medio guanajuatense. Bueno, eres Soy un ciudadano del mundo. Eso, me la ganaste. Medio bajoneado. Del Bajío, ¿verdad? Sí, también. Bajoneado del Bajío. Bueno, andan bajoneados en el Bajío. Todos estos comentarios son porque, bueno, es conocimiento de ustedes, no del público, pero lo haré en este momento. Gran parte de mi vida la viví en Celaya, Guanajuato. De hecho, mi madre sigue ahí. No soy oriundo de esa ciudad, famosa por el dulce de cajeta hecho con leche de cabra quemada. Pero vamos, el tema es en esta cajeta, situación... que cuando vayas a Argentina no digas cajeta. No digas correctamente. No. Dulce de leche. Dulce de leche. En el caso mexicano, bueno, nuestros escuchas en Argentina, cajeta es dulce de leche. La situación en Celaya, en Guanajuato, fíjense que creo que el impacto del COVID no ha sido tan grande, porque la gente estaba encerrada en sus casas desde el 2018. O del 2016, cabrón. Porque eres muy cruel. La ola de violencia que ha habido en Guanajuato desde hace varios años, o sea, no es nueva, ¿no? Desde hace varios años el índice de violencia en Celaya, en caso concreto Celaya y la zona del Bajío, Querétaro no tanto, por Guanajuato. Sentémonos en Guanajuato. Nada más. Ese corredor, ¿no? Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca con la refinería, León con la industria y el aeropuerto. Ha aumentado. Estamos hablando de dos lustros atrás, 10 años ya. 10 años en donde la violencia en el estado de Guanajuato se ha desbordado por la tolerancia y complicidad de las administraciones del partido que sea.
¿no? Ha habido... Oye, el fiscal Carlos Amarripa curiosamente lleva 12 años en el cargo, ¿no? Exactamente. Y vamos, y es precisamente por eso que el gobierno federal ha solicitado que se le investigue al señor, que vamos, intuyen que pudiera tener cierta responsabilidad por complicidad o por omisión. No voy a adelantar ningún juicio, pero a final de cuentas la investigación se está solicitando, porque sí, como bien mencionas, es un personaje que ha estado inmiscuido en la administración y en la procuración de justicia en un estado que está a un tri de ser un estado fallido, aplicando el término, digamos, con los estados-nación. Se puso de moda. El estado de Guanajuato ha incrementado la violencia. La semana pasada nos tocó a la familia, ¿no? Se metió en la casa de mi madre, a quien le envió un afectuoso saludo a mi jefecita. Se metió en la casa de mi madre, afortunadamente no pasó nada, solamente se llevaron cosas materiales. Pero vamos, la situación en Celaya, los homicidios, el cobro de piso, y los errores garrafales de agarrar a la familia del Marro y en 3 días soltarlos otra vez por la coerción y la violencia que este sujeto había amenazado con seguir realizando si no soltaban a su jefecita, si no soltaban a sus primas, si no soltaban a sus carnalas. El vato amenazó y agarró de rehén a la administración de Diego Sinue, que no hizo más que soltarlo y caer en el chantaje del vato ¿no? Entonces, la situación en Guanajuato está podrida desde hace rato, no es nuevo. La resolución que hizo la alcaldesa celayense compró una tanqueta como las de las dictaduras sudamericanas, chilena, blindada, lanzaguas, lanzallamas, que cobró por ahí que costó la friolera ya con impuestos por ahí de 12 millones de pesos. Ahí tengo por ahí la factura. Costó 12 millones de pesos la tanqueta que compró la alcaldesa de Celaya, creyendo que con eso va a tranquilizar la situación. No, es lo que está, la bronca y es impunidad, no hay Estado de Derecho en el estado de Guanajuato, ¿no? Y es triste, tengo grandes amigos entrañables allá, que están viendo sus negocios cerrar, que están viendo su familia corre peligro. Vamos, la situación está muy de la chingada en Guanajuato. Oye, Carlos, eso por una parte, pero también hay que decirlo, la colusión de autoridades, ¿no? Sí. Judiciales, los mismos juzgadores que se han puesto a la venta al mejor postor, por un lado la amenaza, pero por el otro lado también los maletines de dinero que reciben para, obviamente, juzgar a modo y dejar en libertad precisamente cuando se ha realizado una sinergia con las mismas esferas de la autoridad superior o federal a través del Sistema Nacional de Seguridad, con la misma Marina, con procesos de inteligencia muy sofisticados que implican muchos meses de trabajo y que una vez confirmados y desarrollados a través de la captura de estos narcotraficantes, pues obviamente no tardan en preparar los juzgadores de los tribunales locales para dejarlos en libertad de manera muy rápida, aludiendo a cualquier situación de procedimiento, no de fondo, sino de procedimiento, dando o exponiendo al bienestar, al supremo bienestar común de la sociedad, ¿no? Volviendo a generar riesgos importantes en este contexto. Entonces, habrá que poner en una balanza también ese factor que ya se está revisando sin lugar a dudas. Y la colindancia importante con Jalisco y con Michoacán, ¿no, Sigi? Sí, no, que totalmente. También, pues, ahí parece que hasta parientes de entre ellos, ¿no? Aunque están peleando, han estado coordinándose, ¿no? En esta idea del cártel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, lo que conocimos como estos defensores, los mismos caballeros templarios, las diferentes decisiones, ¿no? Los Viagras, en fin, ¿no? La nueva familia, en fin, hay una serie de grupos que no son tan grandes, tan extendidos, pero que juntos, todas sus decisiones sí controlan un territorio y generan muchísima con arraigo violencia. local. Sí, además, fíjate que por el arraigo local justamente y el avecindamiento con otras bandas locales también, pues genera mucha rispidez, ¿no? Muchos problemas y la violencia entre ellos pues también es notoria. Pero a mí me llama más la atención, Ulises, no sé si tú estés de acuerdo, el cártel de Santa Rosa de Lima, porque además tiene, yo creo que es como de libro, es nuevo, es un fenómeno nuevo, o por lo menos no había sido vislumbrado, no lo había visto ni Buscaglia, ¿no? Eran los cárteles tipo cártel de Sinaloa, los Zetas, la familia michoacana y sus decisiones. Los chonchos. No nada más, Carlos, sino los tradicionales.
Y a mí se me hace, yo quisiera como clasificar al cártel de Santa Rosa de Lima en el Huachicol, fue como empezó el tema, ¿no? Así fue como gana posicionamiento territorial y dominio sobre la zona, y vamos, lo que hace un cártel en la cuestión de la generación de violencia es un remanente. O sea, no es un objetivo en sí de principio. Lo generan para mantener el territorio, para ganar las plazas, para mantener el ahuyentar la control. competencia. Exactamente. Entonces, esto que dice Ulises, sí. Bueno, pero entonces sí podemos... Sí, adelante. Sí, que sí podemos generar una conclusión básica, sí. Digo, para que nuestro auditorio por lo menos sepa de qué hablamos. La colusión fundamental de parte de las autoridades con este tipo de fenómenos criminales, dirían algunos, no con eso. Sí, justamente. Lo decíamos, por acción o por omisión, la autoridad está vinculada. Adelante, Ulises, ¿decías? Sí, bueno, y el tema más importante, y es esta clarísima forma de financiamiento a través del llamado huachicoleo o la extensión, por supuesto, delincuencial de los hidrocarburos, su venta y su distribución en toda la entidad. Es evidente que se metieron en ello. Que dicha comercialización tampoco se puede explicar sin el contubernio de las autoridades que se hacían de la vista gorda, los gasolineros, las franquiciatarios de la distribución legal de la gasolina, que compraban la gasolina más barato a estos pelafustanes, ¿no? No te olvides, Carlos, también de los que los cuidaban, ¿no? O los que tenían que cuidarlos, como León Trawitz, por ejemplo, ¿no? Ahí se van juntando todas las cuestiones. En el caso de Samarripa, por ejemplo, por el fiscal te decía hace rato, de Guanajuato, que lleva 12 años y llevan 10 con violencia, pues es sumamente significativo. Pero además, yo creo que sí se cuquea gachísimo ahí al Sinué, ¿no? Porque yo supongo que con el consejo de este fiscal suyo, Diego Sinué, se ha negado a participar activamente en las reuniones de seguridad federal, ¿no? Para la coordinación. Entonces ha dicho, no, pues ahí se va, ¿no? Ni siquiera habla de seguridad, no tiene una vocera específica para seguridad, él no habla absolutamente nada y todo se lo deja al fiscal. Entonces el gobernador está absolutamente omiso en las labores de seguridad. Que no se asocie la inseguridad con el gobernador, o sea, no mete las manos al fuego el señor, no se desgasta, ¿no? Que reciba, en esta lógica de fusibles en la administración, que el fusible sea otra persona, lo muevo la regó, pues lo muevo, meto otro, vamos, que nunca recaiga en mí la responsabilidad del todo el cagadero que estoy haciendo en el Estado, ¿no? Pues esa es más o menos la conclusión. Yo diría... El ejemplo más claro. Los narcoestados. Ciertamente. Pues si les parece, pasemos al tema del que ya nos estaba informando Oscar. Tiene unos datos importantes que presentarnos, entonces escuchemos con atención. Este es un servicio a la comunidad de el almuerzo picante. Adelante, Oscar. Al servicio de la sí, comunidad. Ulises, sí, Carlos. Pues en efecto, esta situación que vivimos todos los habitantes, no nada más de la Ciudad de México, sino de todo el país, en la cobranza extrajudicial gandaya, ¿no? Fuera de orden, que emplea la violencia psicológica, moral, a través de instrumentos y haciéndose pasar como si fuesen autoridades mismas. Vale señalar que el artículo 284 bis del Código Penal define justamente a la cobranza extrajudicial ilegal como el uso de la violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas. En ese sentido, bueno, las hipótesis que se manejan básicamente es cuando hay amenazas, cuando hay ofensas e intimidación al deudor, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo o a cualquier otra persona que no tenga relación con la deuda. También se da el delito cuando se envían documentos que aparentan ser escritos judiciales. Recordemos, envían regularmente escritos judiciales como de embargo, a través de los cuales hacen como escudos tratándose de asemejar a los tribunales o que se ostentan como representantes de algún órgano jurisdiccional o autoridad.
inclusive se hacen pasar algunos de ellos hasta Oye, Oscar, como secretarios de acuerdos. Nos llaman por la deuda de otros y les preguntas por qué tiene mi teléfono y luego ya te vas a indagar y dice, no, es que en algún momento me lo dieron y usted por qué me llama, dónde dice, qué. Claro. La última vez, ¿saben de cuánto era? Era un crédito de 200 pesos de Soriana. Gastaban más en estarle pegando a uno y estar informando este tipo de cosas. Perdón, digo, para Sí. saber que también a otros que no estamos vinculados a la deuda nos molesta. Sí, y lo que trata también de hacer es desacreditar la buena fama también de la persona que en un momento dado se encuentra en un estado de deuda, desacreditarlo ante los vecinos, ante los familiares, ante sus compañeros Daño de moral trabajo. es eso. Daño moral, absolutamente, Ulises. Y inclusive toman la puntada y el exceso de hacerse pasar por autoridades, por secretarios de acuerdos que van a notificar, haciéndose pasar o suplantándose en la personalidad de alguna otra autoridad. Y bueno, eso está sancionado, eso está penado. Entonces tenemos dos vías para poder actuar como ciudadanos. Una es a través de la Conducef directamente, es, digamos, la vía administrativa que tenemos a la mano para poder operar esta dinámica, y la Conducef puede aplicar sanciones de carácter económico superiores a los 10,000 pesos y hasta los 150,000 pesos aproximadamente en una vía administrativa de sanción. La Conducef tiene un registro que se llama el REDECO y es precisamente el registro de despachos de cobranza. Todos los despachos de cobranza a nivel nacional deben estar inscritos en esta plataforma de la Conducef. Y entonces aquellos que no estén inscritos obviamente no van a estar cubriendo las formalidades. La misma Conducef tiene un récord de qué despachos de cobranza han sido sancionados, o los más sancionados, o los que reiteradamente incumplen con la norma. Luego entonces, esta es una vía a través de la Conducef. Tenemos aquí claramente, como lo está señalando Sigui, la queja electrónica, de la cual podemos hacer uso ahora con la cuestión de la emergencia sanitaria, hacer nuestra queja. Inclusive la Conducef en su página despliega una serie de avisos para estar de acuerdo en el manejo de información y para que ellos puedan darle trámite al mismo expediente y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Las últimas consecuencias me refiero a la aplicación de las sanciones y al establecer o aplicar en la lista negra a estas empresas de cobranza que han incumplido con la normatividad. Pero también la misma Conducef nos da asesoría directamente sobre cómo iniciar el procedimiento legal por la vía penal. Y por la vía penal tenemos esa posibilidad, de acuerdo, como lo señalé, al artículo 284 bis, que aplicará no solamente una sanción de carácter económico, sino también privativa de la libertad, superior a 1 año. Entonces, creo que en ese sentido hay elementos importantes para que todos los consumidores de créditos sepan que efectivamente existen elementos normativos que nos pueden auxiliar para estar en contra de estos aspectos de agandalle permanentes, porque ya es una situación completamente insoportable. Y entonces, en este contexto, también tenemos ahí en el registro de las empresas de cobranza, podemos verificar, metemos los datos, cuando alguien nos sale por teléfono, tomar los datos del despacho de cobranza, podemos verificar si está precisamente inscrito en la Conducef, y si no tenemos internet, bueno, llamar al número telefónico que ahí mismo está en la página, y el cual se los voy a señalar, es el 01800-999-8080. Para aquellas personas que no tengan internet, pueden realizar también su queja vía telefónica. Y en este contexto es importante señalar que hay herramientas técnico-jurídicas a través de las cuales podemos respaldarnos como ciudadanos consumidores de créditos, y no solamente de instituciones bancarias, mi buen Ulises y Carlos, sino también de empresas de crédito departamentales, ¿no? Todas las instituciones, todas las empresas de crédito departamental, aquellas que llegan a la agandalle supremo, en donde me ha tocado inclusive platicar con algunos vecinos, han tenido hasta la puntada de llegar a poner hojas tamaño oficio prácticamente en todo el corredor condominal y con todos los vecinos señalando que tal o cual persona incumple con sus obligaciones. Eso lo hacen mucho los de Coppel. Claro, y los de Electra, ¿no? Si no mal recuerdo, y algunas otras tiendas departamentales también. Los que Entonces, no cerraron y obligaron a sus también empleados a ir sin protección durante Esos meros. el COVID. Ah, fíjate.
Órale. Exactamente. Pero bueno, hasta ahí los dejamos. ¿Y qué les parece si les comparto un artículo que preparé en la semana relacionado precisamente con los cobros o la cobranza ilegal? Mi buen Ulises, te cedo la palabra porque ya estamos a punto del cierre. Diga no a los cobrones. Y tú mereces vivir. Ah, no, ¿va? Bueno, mientras toma la palabra el maestro Ulises. Yo recomendaría, Ya está, ahí está. yo recomendaría, Oscar, que dieras algún tipo de asesoría en algún momento, si alguien que desea conectarse, que hagamos un programa especial, si te parece, amigo, porque Claro. las personas luego no saben cómo pedir esa información. Y cuando se lo empiezas a pedir a los que están del otro lado del teléfono, se empiezan a hacer majes, ¿no? Le va a llamar, es que lo tiene que hacer con mi supervisor, no llámele a no sé quién, y saben que ya están empezando a actuar incorrectamente y hay que también darles esa asesoría. Por Claro. lo pronto, yo- La pena va, se me pasó a decir, de 1 año a 4 años de prisión. Órale. No es cosa menor. No, Y una no. multa de 50,000 a 300,000 pesos por cada caso de cobranza irregular que se genere. Por cada Bueno, caso. ahí está. Ya hablamos de Manotazo a delincuencia caballo de organizada. espadas, diríamos. Es. Ujú. Es Sí. el derecho de piso, el de la delincuencia organizada. O sea, la comparación es la misma. Están esos tan organizados que ya están legales. Pues mire, este es el Exactamente. tema de saber de la legalidad. Esto es algo que lo que hemos también estado trabajando. Quiero decirles que nos ha dado mucho gusto que el día que tuvimos la posibilidad de entrevistarnos con el doctor Deneb Castañeda y el doctor, ayúdenme por favor, Arturo Cervantes. Arturo Cervantes, tuvimos muy buena respuesta de los ciudadanos y hay gente que ya se ha estado atendiendo por esta vía y queremos recomendarles, si desean el teléfono para quien así desea asistir con este tipo de terapia, lo haga. Y ahora estamos ofreciendo esto precisamente que hace Oscar, de si usted está sufriendo, está siendo molestado, por favor siga las recomendaciones. No lo vamos a hacer nosotros, no lo hace Oscar, lo hace usted, pero tiene elementos de legalidad que le pueden servir. Y creo que en esta ruta estaremos construyendo, Oscar. Y bueno, como Sí. les anunciaba, el próximo día, miércoles, tendremos, espero, a nuestro amigo Alfonso Vargas. Tendremos también un trabajo de opinión sobre lo que ha pasado con la visita del presidente de México a los Estados Unidos y de cómo va evolucionando también, por supuesto, el tema del COVID y todos los temas que cotidianamente hemos hablado. Así que, Oscar, pues con todo gusto te leeremos y Bien, gracias, anunciaremos maestro. todos los elementos para seguir trabajando con ello. Y pues yo, como siempre, les agradezco a usted que nos escucha sus comentarios. Por favor, no deje de mandarnos su opinión, darle like a esta página. Estamos colaborando con muchos más compañeros y hemos visto, usted lo ha visto, tenemos artículos, trabajos, proyectos, así que éntrele, comparticipemos. Esta es una tarea de coparticipación. Y de muchas trabajo. ganas de hacer las cosas. Así es. Y como lo despedimos siempre, les pido a ver si esta vez nos sale. Esto fue El almuerzo picante. 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 Abrazotes. Abrazo para ellos, beso para ellas. Échele ganas. Hasta la Murió- próxima. Por favor, Murió use Ennio cubrebocas, Morricone. tápese. No salga si no es necesario. Cuídese, quédese en casa todavía. No toda la vida, güey, no mames. No, todavía.